Hola, muy buenas tardes. Que mi Jesús les bendiga más el día de hoy. Que mi Jesús continúe mirándonos con él misericordia. Que mi Jesús continúe recordando. Y usted también continúe recordando que sin Dios no podemos hacer nada. Dice la palabra que mi Jesús se levantó el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y se puso en pie. Y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué representa esto? No es un río, son ríos. Cada río es para satisfacer una sed. Cada río es para satisfacer una necesidad. Gloria a Dios. En su inicio, en el Edén existían 4 ríos. Era el río Pisón, el río Gihón, el río Hiddekel y el río Éufrates. Cada río tiene un significado. Yo en lo personal, Jonathan Utrera, yo asumo este esquema, o sea, este formato. Yo oro y hay ocasiones, o sea, porque cada río tiene una función. Señor, yo en esta hora me sumerjo en el río Hiddekel, que es el río de las aguas violentas, de las aguas rápidas, para guerra espiritual. El río Hiddekel. Madre, yo tengo en mis videos, en los videos que Dios ha permitido que este siervo publique, hay un video que se llama Ríos de Oración, donde se explica esto. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús por este nuevo día, dándole gracias a mi Jesús porque hasta ahora Dios me ha ayudado. Hasta ahora Dios nos ha respaldado, a usted y a mí. Si tenemos la oportunidad de recibir estas palabras de la mejor manera, nos damos cuenta que, bueno, Dios siempre, todos los días, con que Dios nos bendiga con salud y vida, con vida y con salud, ya estamos bendecidos. Porque dice la palabra que primeramente buscaré el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Al despertarnos, que nos damos cuenta que tenemos vida y salud, Señor, gracias. Dice la palabra que entra por su atrio con alabanza, con acción de gracia. No es que yo voy a postrarme, Señor, necesito. No. Hay formas, hay métodos. Hay que usar los métodos correctos. Porque se puede tener buena intención en hacer alguna cosa, pero si no se usan los métodos correctos, igual estamos descalificados. Por eso es que es tan necesario conocer la palabra. Dios en esta ocasión se dispone a presentarnos sus parábolas y proyectarlas hacia este tiempo, para que conozcamos usted y yo, porque Dios ha tenido que revelarme, o sea, yo he tenido que estudiar para que el Espíritu, la luz del Espíritu, en el conocimiento que hay en mí, me revele. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Yo tiendo mucho a alegorizar. ¿Por qué? Ustedes no ven que cuando yo estoy leyendo,
Hay momentos que yo abandono la lectura y empiezo a explicar, porque el espíritu irrumpe y tiene el control. Y entonces es el que él quiere comunicarse y él es el que hace, él es el que dice. Gloria a Dios. No con esto quiero decir que yo sea más espiritual que nadie. ¿Me entiende? Usted también tiene las posibilidades y tiene el poder. Lo único es que hay que hacerlo como Dios quiere. Si lo hacemos como Dios quiere, vamos a alcanzar lo que Dios promete. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo, por todo lo que tengo, por todo lo que me da, por todo lo que hace en mí, por permitirme ser una vez más instrumento en la edificación espiritual de las almas. Dándole gracias a mi Jesús por mis pastores, dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a mi Jesús y honrando a mis pastores, el reverendo José Olivares, el patriarca. El domingo mi pastor José Olivares predicó, bueno, una prédica impecable, tomando en cuenta que en lo personal no es porque yo ande buscando ni pecado ni tratando de perfeccionar a nadie, no, sino que de manera natural, por el conocimiento que Dios ha permitido que haya en mí, yo de manera natural yo veo a alguien y, o sea, ya sé, ya puedo percibir, pues ya Dios me permitió percibir cuál es el origen de sus palabras y el porqué de su expresión. Cosas que, bueno, las personas que conocemos y que Dios nos ha permitido y nos ha revelado cosas espirituales, no podemos hacer este tipo de cosas, porque dice la palabra que el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero él no es juzgado de nadie. Gloria a Dios. Dice la palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios da palabras espirituales para representar ideas espirituales. Gloria a Dios. O sea, por las palabras que usa un expositor, uno sabe, uno percibe si es Dios o es la persona desde su carne. Porque el espíritu como tal, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, no es que usted va a predicar con... O sea, yo uso palabras comunes, pero es por la pedagogía, para que pueda ser mejor entendida, para que el mensaje pueda ser mejor recibido, mejor digerido. Pero siempre con un tinte espiritual. En muchas ocasiones, las palabras que uno expresa, la diferencia que hay es que saben a verdad. Pero podemos saber si saben a verdad es cuando verdaderamente conocemos la verdad. Gloria a Dios. Conocemos la verdad, se comunican. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor. Bueno, ya lo honré, mi pastor José Olivares, que dio una prédica excelente este fin de semana. Mi pastor Moisés Olivares, el presbítero. Dándole gracias a Dios por su amistad, por su confianza, por su enseñanza. Yo puedo reconocer, sin ánimo de equivocarme, que mi pastor Moisés está conectado a la fuente. Gloria a Dios. Últimamente, mi pastor Moisés se ha esforzado
por nutrir a la iglesia, por alimentarla con la palabra. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Dándole gracias a Dios y honrando a la familia de la fe, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a Dios por esa hermandad, por esa armonía, por esa fraternidad, por ese ambiente tan especial que se vive dentro de la iglesia, dentro de su pueblo, dentro de nosotros, dentro de las relaciones interpersonales que existen entre los miembros de esa familia. Eso es una familia. Gloria a Dios. Bueno, en lo personal pienso que son, muchas veces son más allegados, más cercanos hasta que los mismos hermanos del carnal. Gloria a Dios. Bueno, dándole gracias a Dios por esa familia, por la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Los amo. Vamos a continuar el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre las parábolas de Jesús. En esta ocasión le corresponde a la parábola del crecimiento de la semilla. Gloria a Dios. Marcos capítulo 4, versos 26 al 29. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 17. Que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. En honor a esa palabra, en tu nombre, mi Jesús, vamos a desarrollar esta instrucción cristiana. Esto es las parábolas de Jesús. La parábola del crecimiento de la semilla. Marcos capítulo 4, versos 26 al 29. Gloria a Dios. Contexto sinóptico. Esta pequeña parábola, más un símil que otra cosa, se halla únicamente en el Evangelio de Marcos. No se halla en otro evangelio, sino solo en Marcos. Aún hoy se desconoce por qué esta linda enseñanza de Jesús fue obviada por los otros evangelistas. Algunos, por lo menos en el evangelio judío, Mateo como tal, Mateo le escribió al pueblo judío. La parábola de la cizaña ocupa el mismo contexto que había ocupado la encontrada en Marcos. Es observable que hay algunos vocablos de las dos parábolas tienen en común. Esto hace que se crea que Mateo conocía por lo menos la parábola del crecimiento de la semilla. Cuando Mateo estudió la parábola de la semilla que se halla en Marcos, tomando en cuenta que Marcos fue el primer evangelio escrito y Marcos dio origen a Lucas y a Mateo. Mateo como tal tomó como ejemplo o como referencia a Marcos. Y ya conocía la parábola del crecimiento de la semilla, ya conocía esta parábola, no la usó, pero usó las expresiones de Marcos para esta parábola. Jeremías prefiere bautizarla con el nombre de la parábola del labrador paciente. Esta renombrada autoridad alemana escoge ese título para la parábola porque está convencida de que ella aborda una comparación entre la venida del reino de Dios y una cosecha. Ciertamente la comparación no está entre la venida del reino y una siembra. Dodd discurre sobre la parábola con el nombre, la parábola de la semilla que crece calladamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que esta parábola aparezca únicamente en el Evangelio de Marcos no nos permite hablar al respecto al contexto de la iglesia primitiva como algo distinto al de Jesús. Esto quiere decir que, dado un solo contexto, el de Marcos,
es muy posible que con esta parábola nos aproximemos más a la misma concepción de Jesús, a su verdadera esencia. Solo en Marcos está esta parábola y fue dicha por Jesús en torno al reino. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. El de Marcos es muy posible que con esta parábola nos aproximemos más a la misma concepción de Jesús en torno al reino. Con todo, hay que reconocer que Marcos mismo ubicó esta parábola dentro de sus propias esquematizaciones teológicas. Claro. El que Marcos sea el primer evangelio en escribirse no nos oculta para obviar los elementos redaccionales, teológicos del autor. O sea, en el momento que yo decida escribir, ya lo estoy haciendo, ¿no? Pero hacer una carta espontánea, la voy a hacer con el conocimiento que esté en mí. Así lo hizo Marcos y así lo hace usted y lo hace cualquiera. Es desde el conocimiento que hay en usted, no una copia. No que yo voy a pasar este libro para acá y lo voy a publicar, no. Tiene que ser algo auténtico. Gloria a Dios. Entre estos motivos teológicos, o sea, es así como Mateo y Lucas se apoyaron en Marcos, así usted se puede apoyar en un conocimiento, en algo escrito, pero la interpretación debe ser suya. Entre estos motivos teológicos, Marcos puede estar la idea de contrarrestar la presión de algunos por apresurar al reino de Dios. Todavía se vive esto en este tiempo. Bueno, y como tal, nosotros queremos que venga el reino ya, pero es en el tiempo de Dios. Aunque esta parábola de la semilla que crece por sí sola es la única que solo se halla en Marcos, hay quienes la identifican como si fuera un mero suplemento agregado a la parábola del sembrador. O sea, como que si la parábola de la semilla fuera un complemento de la parábola del sembrador. Pero eso no es cierto. Dada la naturaleza de las parábolas tal y como Jesús las empleaba, es difícil no ver la independencia de esta parábola. Esto no tiene nada que ver con la parábola de la semilla, del sembrador. Esta parábola es otro tipo de enseñanza. ¿Por qué? En la parábola del sembrador, Dios expone el por qué hay algunas semillas que crecen, hay algunas que no, hay algunas que... El por qué hay algunas semillas que avanzan más, dan más fruto, crecen más rápido. O sea, eso es lo que pone la parábola del sembrador. Más la parábola del crecimiento de la semilla presenta un cuadro donde el labrador solo se ocupa de sembrar la semilla. El crecimiento solamente le corresponde a Dios. Por eso es que la palabra le dice, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Gloria a Dios. B. Contexto en el ministerio de Jesús. ¿Con qué fin habrá Jesús contado esta intrigante parábola? Tal vez por no encontrarse una interpretación hecha por la iglesia primitiva en los otros evangelios con la cual comparar esta parábola. Las interpretaciones al respecto al significado para Jesús de este símil han sido muy disparejas. El eje de la parábola lo encuentran los estudiosos bien. El eje de la parábola lo encuentran los estudiosos bien. 1. En el crecimiento. 2. En la semilla misma. 3. En la cosecha. 4. En el reino de Dios. Muchas han sido las reacciones en contra de la idea clásicamente liberal
del reino como el que crece naturalmente en el curso de la historia con la ayuda de los hombres. Gloria a Dios. ¿Ven que como tal, este humilde servidor, el crecimiento del reino de Dios es posible, es solo por la obra de Dios, pero es a través del hombre, a través de usted y a través de mí. Que si usted y yo no estamos en condiciones, Dios va a levantar a otra persona, pero se va a hacer. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Gloria a Dios. De esta parábola, de la simiente que crece por sí misma, no es lícito concluir que el reino de Dios es una magnitud que crece en el tiempo. Por el contrario, se presupone que su venida es un milagro independiente, totalmente de la actuación humana. La venida de Dios, la venida de Cristo es algo que no tiene nada que ver con usted y conmigo. Es algo que se va a hacer. Lo que debemos hacer nosotros es alinearnos con esa verdad. Tan milagroso como el crecer y el madurar, la simiente que acontece sin que el hombre lo entienda ni intervenga, está lejos de Jesús y de sus contemporáneos. Pensar en el crecimiento de la simiente como un proceso natural de desarrollo. No. Crece porque Dios quiere. La semilla germina es porque Dios quiere que esa semilla germine. Si esa semilla está conforme a su voluntad, va a crecer. En su tiempo, pero va a crecer. Aunque no se puede aceptar 100% la interpretación existencialista de Bullman, sin duda está en lo cierto cuando niega que Jesús estuviera hablando en esta parábola del reino como una entidad realizada por los hombres, dentro del marco del tiempo, o una evolución gradual dentro de la sociedad como producto de los hombres y su esfuerzo únicamente. Sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios, mire, queremos cambiar las condiciones del país. Tenemos que, para que eso pueda ocurrir, tenemos que cambiar el ambiente. Y para cambiar el ambiente, primero debemos creer. Bautizarnos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y de manera gradual y progresiva, impregnarnos de esta palabra. Dice Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esas palabras plasmadas en nuestro corazón van a ser las que permitan que la energía espiritual que hay en el Espíritu Santo en nosotros fluya hacia nuestro exterior. Porque Dios da la carga, Jesús como Padre da la carga espiritual. Jesús como hombre, el que vino del cielo a la tierra. Nosotros traemos del mundo espiritual al mundo físico a través de la mente, por la mente de Jesús en nosotros. Por eso es que debemos tener la mente de Cristo, para que la energía espiritual pueda fluir a través de nosotros y ser presentada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien capacita el fruto. Gracias, mi Jesús. Gloria a Dios. El dormir, gloria a Dios. Vamos a continuar aquí.
Dentro del marco del tiempo, una evolución gradual dentro de la sociedad como subproducto de los hombres. Como producto de los hombres y su esfuerzo únicamente. Eso es falso. Sin que Dios haga y sin que Dios intervenga, hacemos todo de nuestra propia fuerza. Y es nuestros recursos son muy limitados. El hombre, en su limitada capacidad intelectual, no puede conocer la ley de Dios. Gloria a Dios. Dios decide a quién revelársele. Gloria a Dios. Unida a esta interpretación de un crecimiento dentro del tiempo está la idea alegórica. Cristo es el que siembra. La cosecha se identifica con el juicio. El dormir y el levantarse, escuchemos esto, para nosotros los cristianos, el dormir y el levantarse simboliza la muerte y la resurrección de Jesús. Que el labrador ignore cómo que nosotros, usted y yo, como cristianos labradores que sembramos la semilla. Por eso es que mi fundación tiene ese nombre, Labradores del Reino. Porque yo lo que quiero es preparar un equipo de personas que estén capacitadas. Bueno, que Dios quiere preparar. Un equipo de personas que estén capacitadas para sembrar la semilla y para labrar la tierra. Cuidar de que esa semilla crezca, apartarle los parásitos, los insectos, los virus. Sanar la tierra para que crezca, nutrir la tierra para que absorba la planta y crezca con energía y fuerza. Gloria a Dios. El que el labrador ignore del crecimiento. El que el labrador ignore el cómo del crecimiento. En el versículo 27 habla de esto. Sugiere el libre albedrío del hombre. Es obvio que esta clase de alegorización es excesiva. Aunque Dodd fácilmente pueda clasificarse como un alegorista. A mí me encanta alegorizar. Porque Dios me permite ver cosas y las expreso. Porque me gusta que otros vean lo que Dios me muestra a mí, que quiero que otros lo miren también. Gloria a Dios. Dodd fácilmente puede clasificarse como un alegorista. Su doctrina empecinada de la escatología realizada, raya una especie de alegoría. Para Dodd, que encuentra también el centro de la parábola en la idea de cosecha, identifica al labrador con Dios. Gloria a Dios. Etapas de crecimiento tienen que ver con el periodo del Antiguo Testamento. El tiempo de la cosecha representa el tiempo del ministerio de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Etapas de crecimiento tienen que ver con el periodo del Antiguo Testamento. El tiempo de la cosecha representa el tiempo del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús en usted y en mí, a través de usted y a través de mí. Es su espíritu en nosotros. Los que abogan porque la idea central de la parábola gira en torno al concepto de una cosecha, enfatizan el elemento escatológico, o sea, que el reino de Dios irrumpe rápidamente. Jeremías opta por asociar la idea central con el concepto de la cosecha. Al labrador de esta parábola se le presenta como inactivo, se le pinta como durmiendo y levantándose, reparte su inactividad entre la noche y el día. O sea, mientras duerme, sin que el labrador sepa cómo la simiente germina, crece y se hace hierba y finalmente produce grano, produce fruto, germina, crece, se desarrolla, sin que el labrador se dé cuenta o explique el crecimiento. Así es con la semilla del reino. Por ser de Dios,
ella se autosustenta. Lo que debemos es quitarle los parásitos, estar pendiente de los insectos, quitarle los virus, los parásitos. La palabra clave en toda la parábola es automaté. En el versículo 28 habla de eso, de por sí. Automaté. Automaté significa de por sí. Con este vocablo tan cargado de significado y énfasis, Jesús ha dicho, vamos a ver. Marcos 4, 26 al 29. Gloria a Dios. Finalmente produjeron la palabra clave en toda la parábola es automaté, en el versículo 28, 4:28, que significa es de por sí. Vamos a ver. Porque suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con este vocablo tan cargado de significado y énfasis, Jesús ha dicho que el reino, por ser de Dios, contiene implícitamente todos los ingredientes necesarios para fructificar al llegar a la siega. No le hace falta nada, solamente ponga la semilla de Dios, que ella misma es la que va a germinar. Fructificar al llegar a la siega, versículo 29. Vamos a leer. Marcos 4:29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete en la hoz, porque la siega ha llegado. Lo que hace que el reino de Dios sea una realidad actual y futura, ciertamente no depende de modo alguno de los apresuramientos de los hombres. Ciertamente el labrador tuvo su parte, echó la semilla en la tierra. Echó la semilla en la tierra. El labrador es Jesús. Dios puso la semilla, así como la puso en usted y la puso en mí. Ya hoy en día usted es un árbol. Un árbol que usted puede darle cobijo y alimento espiritual a otras personas, a otras aves, a las aves. Usted puede darle cobijo y alimento espiritual a las aves. Cualquier ave o cualquier ave que represente a cualquier persona pueda llegar a usted y recibir una palabra, recibir aliento, recibir bendición, recibir oración. Pero la esencia de la parábola es que, pese a la inactividad y las demás limitaciones del labrador, las demás limitaciones suyas y mías, Dios a su debido tiempo realiza el reino, realiza su propósito. Dice que el trabajo de Dios no es en vano. Gloria a Dios. A.M. Hunter tal vez acierta cuando asevera o asegura: la parábola enseña que el reino no se realizará inmediatamente, como desearíamos nosotros, como desearan los celotes. Más bien, el reino se realizará según el horario establecido por Dios mismo. Es Dios que sabe cuándo, el que tiene el horario. Es el tiempo ágape, el tiempo cairo. No es el tiempo crono, es el tiempo cairo, el tiempo de Dios. Como dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Lo dice Salomón en Eclesiastés. El crecimiento será firme, independientemente de lo que haga usted y lo que haga yo. Por esta razón, según Hunter, la semilla que crece por sí sola viene siendo un llamado a la paciencia. Siembre la semilla.
en cada área donde usted ve una deficiencia. O sea, no es que usted le predique, no, ya yo le prediqué a él, vamos a sembrar la semilla, no. Esa persona tiene múltiples áreas. Y en sus múltiples áreas tiene múltiples necesidades porque no está Dios. Dios es el centro. Dios es el equilibrio. Entonces usted tiene que sembrar una semilla, que es lo que Dios quiere en nosotros, que estemos capacitados para ofrecerle palabra de vida a otras personas, para poder darle aliento. Gloria a Dios. Habría elementos dentro del contexto de Jesús que desearían forzar la llegada del reino por sus propios métodos. O como lo dijera un cómico mexicano, por sus propias pistolas, por sus propios esfuerzos. Un perfecto ejemplo de esto se observa durante el tiempo de los macabeos. O sea, durante el tiempo yo presenté los macabeos, fue un libro que no aprueba el canon, pero es un libro que habla de Jesús. Y bueno, de la lucha que tuvieron unas personas que por la libertad y por el libre culto. No por el libre culto, o sea, sino por la pelea por el cristianismo. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.